El sol de la mañana se filtraba entre las ramas centenarias de los olivos, creando sombras danzantes sobre la antigua casa de piedra donde Carlo Montalbán había encontrado su refugio. A los 39 años, sus manos expertas conocían cada detalle de los retablos barrocos que restauraba, pero habían olvidado cómo acariciar el presente sin miedo. La casa, construida en el siglo XVIII, se alzaba como un centinela silencioso en la sierra de Grazalema. Sus muros gruesos guardaban secretos de generaciones pasadas y ahora albergaban el silencio voluntario de un hombre que había huido de Madrid para enterrar sus recuerdos entre cipreses y lavanda. Carlos se levantó antes del amanecer, como cada día durante los últimos 3 años. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Preparó su café en la vieja moka italiana, inhaló el aroma amargo que lo conectaba con la realidad presente, y se dirigió a su taller improvisado en lo que una vez fue el granero. Sobre la mesa de trabajo reposaba un fragmento de retablo del siglo XVII, sus dorados descoloridos por el tiempo y la negligencia. Carlo acarició la madera con la punta de los dedos, sintiendo cada grieta, cada historia tallada por manos anónimas. En estos fragmentos encontraba la paz que el mundo exterior le había arrebatado. Sus cabellos castaños, más largos de lo que solía llevarlos en la ciudad, caían hacia atrás en un topete que le daba un aire de artista bohemio. Su rostro, siempre afeitado con precisión, mostraba líneas de expresión que hablaban de risas perdidas y lágrimas contenidas. Vestía una camisa de lino color tierra, arremangada hasta los codos, y sus manos trabajaban con la delicadeza de quien ha aprendido que la belleza se construye con paciencia. El perfume que lo acompañaba era sutil, pero persistente. Madeira húmeda y papel envejecido, como si hubiera pasado años entre bibliotecas olvidadas. Era un aroma que lo definía sin que él mismo se diera cuenta. El timbre de la puerta principal resonó como un eco extraño en la quietud de la mañana. Carlo frunció el ceño, dejando el pincel sobre la paleta. No esperaba a nadie. En 3 años apenas había recibido visitas más allá de doña Teresa, su vecina, que aparecía con rosquillas de anís y consejos no solicitados. Caminó hasta la entrada, sus pasos resonando sobre las baldosas de barro cocido. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen que lo desconcertó. Una mujer joven, de cabello castaño ondulado, que le llegaba casi hasta la cintura, lo miraba con ojos azules tan claros que parecían reflejar el cielo andaluz. «¿Señor Montalbán?», preguntó con acento gallego, sosteniendo una maleta de cuero gastado. «Soy Clara Valverde. Los Ruiz me enviaron para ayudar con la casa durante el verano». Carlo la observó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Llevaba un vestido de algodón con pequeñas flores silvestres, sandalias de cuero que habían caminado muchos kilómetros y un collar con una medalla antigua que brillaba contra su piel clara, salpicada de pecas discretas. En su hombro izquierdo asomaba tímidamente el ala de una golondrina tatuada. «No pedí ayuda», respondió Carlo, su voz grave y pausada, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Clara sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de sol que se coló sin permiso en la oscuridad cuidadosamente construida de Carlo. «Los Ruiz dijeron que diría eso», contestó, ajustando el asa de su maleta. «También me dijeron que es usted demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda, pero que su casa está pidiendo a gritos manos femeninas». Por un momento, Carlos sintió el impulso de cerrar la puerta, de volver a su mundo controlado de pinceles y silencio, pero algo en la mirada de Clara, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, lo detuvo. «¿De dónde viene?», preguntó, sin invitarla a pasar pero sin cerrar la puerta tampoco. «De Ourense. Mi abuela murió hace 6 meses y...» Clara hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Necesitaba un cambio de aires. Carlo reconoció en su voz el eco de su propio dolor. Había algo en la forma en que Clara evitaba mirar directamente a sus ojos, como si ella también cargara secretos que prefería mantener enterrados. «¿Sabe cocinar?», preguntó Carlo, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. La sonrisa de Clara se amplió, transformando completamente su rostro. «Mi abuela decía que cocinar es como contar historias. Cada plato tiene su principio, su desarrollo y su final. Y yo conozco muchas historias». Carlo asintió lentamente.
Dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. La habitación de invitados está en el segundo piso. La cocina hace tiempo que no se usa como debe ser. Clara entró, y con ella llegó un aroma fresco y limpio, como colonia de limón mezclada con algo más sutil, algo que hablaba de mañanas de primavera y promesas por cumplir. Mientras Carlo la observaba subir las escaleras de madera gastada, sintió por primera vez en 3 años que algo había cambiado en su casa. No sabía si era para bien o para mal, pero la quietud absoluta que había buscado durante tanto tiempo acababa de romperse. Clara se detuvo en el rellano del segundo piso y se volvió hacia él. «¿A qué hora desayuna habitualmente?» «No desayuno», respondió Carlo. «Solo café». «Pues eso va a cambiar», dijo Clara con una sonrisa traviesa. «Mañana le prepararé tortilla de patatas como hacía mi abuela, y quizás unas magdalenas». Carlo sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de pánico y curiosidad. Había pasado tanto tiempo protegiéndose del mundo que había olvidado cómo se sentía tener a alguien cerca que se preocupara por algo tan simple como su desayuno. Esa noche, mientras trabajaba en su retablo bajo la luz de la lámpara, Carlo escuchó por primera vez en años sonidos que no eran suyos: el crujir de la madera del suelo, el agua corriendo, una voz femenina canturrendo una melodía que no reconocía, pero que le resultaba inexplicablemente familiar. La casa, que durante 3 años había sido su refugio silencioso, de repente se sentía viva. Carlo despertó con una sensación extraña en el pecho. Durante 3 años, sus mañanas habían sido idénticas: silencio, café amargo y el refugio de su taller. Pero esa mañana, mientras bajaba las escaleras descalzo, un aroma desconocido llenaba la casa como una melodía olfativa que despertaba recuerdos dormidos. La cocina, que había permanecido prácticamente en desuso desde su llegada, bullía de actividad. Clara estaba de espaldas, sus cabellos ondulados recogidos en una trenza suelta que dejaba escapar mechones rebeldes. Llevaba un delantal sobre un vestido azul claro, y sus manos se movían con la precisión de quien ha aprendido a cocinar con amor. «Buenos días», dijo sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «El café está listo, pero hoy no será solo café». Carlo se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. La escena le resultaba tan íntima, tan familiar, que por un momento sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo a una vida que ya no le pertenecía. «No tenía que molestarse», murmuró acercándose cautelosamente a la mesa, donde Clara había puesto un plato con tortilla de patatas perfectamente dorada y unas magdalenas que aún humeaban. «No es molestia», respondió Clara, sirviéndole café en una taza de cerámica que él no recordaba haber visto antes. «Es necesidad. Una casa sin desayuno es como un libro sin prólogo». Carlo se sentó lentamente, observando el plato frente a él. Hacía tanto tiempo que no comía algo preparado con intención, con cuidado, que casi había olvidado lo que se sentía. «¿Dónde encontró esas tazas?», preguntó tomando un sorbo de café que sabía diferente, más suave, menos amargo que el suyo. «En la alacena del fondo». Estaban envueltas en papel de periódico, como si alguien las hubiera guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Las palabras de Clara resonaron en el aire como una acusación silenciosa. Carlos sabía exactamente de qué hablaba. Esas tazas habían pertenecido a su abuela. Las había traído de Madrid con la intención de usar en una vida que había muerto en una carretera lluviosa. «Mi abuela solía decir que las cosas bonitas no están para guardarse», continuó Clara, sentándose frente a él con su propia taza. «Están para usar, para que nos acompañen en los momentos cotidianos y los hagan especiales». Carlo cortó un pedazo de tortilla y se lo llevó a la boca. El sabor explotó en sus papilas gustativas como un abrazo cálido. Era perfecta, cremosa por dentro, ligeramente tostada por fuera, con el punto exacto de sal. «Está», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Está bien?», preguntó Clara, y en sus ojos azules había una vulnerabilidad que Carlo no había notado el día anterior. «Está perfecta», logró decir finalmente. «Hace mucho que no comía algo así». Clara sonrió, pero fue una sonrisa triste, llena de comprensión. «Mi abuela decía que la comida es memoria, que cuando cocinamos para alguien, le estamos dando un pedazo de nuestra historia». «¿Y qué historia me está dando?», preguntó Carlo, sorprendiéndose por su propia curiosidad. Clara miró por la ventana.
hacia los olivos que se extendían hasta el horizonte. La historia de una mujer que aprendió que cuidar a otros es también una forma de curarse a sí misma. Se quedaron en silencio durante varios minutos, comiendo lentamente, como si quisieran alargar ese momento de paz doméstica. Carlo observaba a Clara con disimulo, la forma en que sostenía la taza con ambas manos, como si quisiera absorber su calor, la manera en que masticaba pensativa, perdida en sus propios recuerdos, el pequeño gesto inconsciente de tocarse la medalla que llevaba al cuello. «¿Qué es esa medalla?», preguntó Carlo, señalando con la barbilla el collar. Clara se llevó automáticamente la mano al pecho. «Era de mi abuela, San Cristóbal, el patrón de los viajeros. Ella decía que me protegería en todos mis caminos, incluso en los que me llevaran lejos de casa. ¿Y este es uno de esos caminos?». Clara lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. «No lo sé todavía, pero algo me dice que este lugar…», hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Este lugar podría ser importante». Carlo sintió un vuelco en el estómago. Había algo en la forma en que Clara había dicho esas palabras, una certeza que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. «Debería volver a mi trabajo», dijo, poniéndose de pie bruscamente. «Por supuesto», respondió Clara, comenzando a recoger los platos. «Pero, ¿le importaría si uso la cocina durante el día? Prometo no hacer ruido». Carlo asintió sin mirarla y salió hacia su taller. Pero mientras intentaba concentrarse en el retablo, sus sentidos seguían anclados en la cocina. El sonido suave de Clara lavando los platos, el aroma que aún flotaba en el aire, la sensación persistente de que algo fundamental había cambiado en su cuidadosamente construida soledad. Por primera vez en 3 años, el silencio de su casa ya no le parecía una bendición, sino una ausencia que necesitaba ser llenada. El tercer día de Clara en la casa transcurría con una normalidad que inquietaba a Carlo. Se había acostumbrado demasiado rápido a los sonidos que ella traía, el agua corriendo en la cocina, sus pasos ligeros sobre las baldosas, el tarareo suave de melodías que no conocía pero que se le quedaban grabadas en la mente. Estaba concentrado en aplicar una fina capa de barniz dorado cuando escuchó voces en el jardín delantero. A través de la ventana de su taller, vio a Clara conversando animadamente con una figura familiar, doña Teresa, su vecina de 65 años, quien había aparecido como siempre con una bandeja entre las manos. Doña Teresa era una mujer que parecía haber sido diseñada por un artista con sentido del humor. Alta y elegante, llevaba el cabello plateado recogido en un moño impecable, y ese día lucía un pañuelo de seda estampado con flores amarillas que contrastaba con sus aretes dorados, quizás demasiado grandes para su edad, pero perfectos para su personalidad. Sus ojos castaños brillaban con la chispa de quien ha vivido lo suficiente para entenderlo todo y lo suficientemente poco para seguir sorprendiéndose. «Niña, tienes que probar estas rosquillas», escuchó Carlo que decía doña Teresa. «Son la receta de mi madre, que Dios la tenga en su gloria». «Huelen a cielo», respondió Clara, y Carlo pudo imaginar su sonrisa sin necesidad de verla. Se acercó disimuladamente a la ventana. Doña Teresa había extendido una manta sobre la hierba, y las dos mujeres se habían sentado como dos conspiradoras bajo la sombra del gran olivo. «¿Y qué tal con nuestro eremitaño?», preguntó doña Teresa, señalando hacia la casa con un gesto cómplice. Carlo frunció el ceño. «¿Eremitaño? Es complicado», respondió Clara, mordisqueando una rosquilla. «Hay tanto dolor en sus ojos que a veces me da miedo mirarlo directamente. Ese muchacho lleva 3 años castigándose por algo que no fue culpa suya», dijo doña Teresa, moviendo la cabeza con tristeza. «Cuando llegó aquí parecía un fantasma. Apenas hablaba, apenas comía. Yo le llevaba guisos y los encontraba intactos al día siguiente en la puerta». Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No sabía que doña Teresa hubiera estado cuidándolo de esa manera. «¿Qué le pasó?», preguntó Clara con suavidad. Hubo un silencio largo. Doña Teresa sirvió té de jazmín en 2 tazas de porcelana que había traído en su bandeja. «No es mi historia para contar, hija, pero puedo decirte que hay personas que se rompen de tal manera que creen que nunca podrán volver a estar enteras. Carlo es una de esas personas. Mi abuela solía decir algo parecido», murmuró Clara. «Decía que el corazón no se rompe una vez, se rompe muchas veces, hasta que alguien decide reconstruirlo con paciencia.
Doña Teresa la miró con una sonrisa que mezclaba sabiduría y picardía. Tu abuela era una mujer sabia, y tú tienes manos de sanadora. No sé si soy yo quien necesita sanar o quien puede sanar a otros, confesó Clara. Mi vida también está rota. Ay, niña, suspiró doña Teresa, tomando las manos de Clara entre las suyas. A veces las personas rotas son las únicas que pueden entender a otras personas rotas, y a veces, juntando dos pedazos rotos, se puede hacer algo hermoso y nuevo. Carlos se alejó de la ventana, su corazón latiendo aceleradamente. Las palabras de las dos mujeres resonaban en su cabeza como campanadas. Era tan transparente su dolor, tan obvio su autocastigo. Esa tarde, mientras Clara preparaba la cena, apareció en la cocina de forma inusual. ¿Necesita ayuda?, preguntó, sin saber muy bien por qué lo hacía. Clara se volvió, sorprendida pero complacida. ¿Sabe picar cebolla sin llorar? Hace tiempo que no lloro por nada, respondió Carlo, y se dio cuenta de que esas palabras habían sonado más tristes de lo que pretendía. Clara le tendió un cuchillo y una tabla de cortar. Entonces es perfecto para el trabajo. Trabajaron en silencio durante varios minutos, sus manos moviéndose en una danza doméstica que a Carlo le resultaba extrañamente natural. De vez en cuando, sus brazos se rozaban al alcanzar algo, y cada contacto casual enviaba una corriente eléctrica por su piel. Doña Teresa parece conocerlo bien, comentó Clara, removiendo algo en la sartén. Es una mujer persistente, respondió Carlo. No acepta un no por respuesta. Las mejores personas son así, dijo Clara con una sonrisa. No dejan que uno se esconda para siempre. Carlo la miró de reojo. Había algo en la forma en que Clara había dicho esas palabras, como si también estuviera hablando de sí misma, de su propia tendencia a no rendirse fácilmente. ¿Por qué vino realmente aquí?, preguntó Carlo de repente. Clara dejó de remover y se quedó inmóvil durante unos segundos. Porque a veces huir hacia adelante es la única forma de no quedarse atrapado en el pasado. Carlo asintió lentamente. Por primera vez en 3 años, sintió que alguien entendía exactamente lo que él había estado haciendo. No huir de algo, sino huir hacia algo, aunque no supiera muy bien qué era ese algo. La primera semana de julio llegó acompañada de una tormenta que nadie había previsto. El cielo andaluz, habitualmente despejado y generoso, se llenó de nubes plomizas que transformaron el paisaje de olivos en algo dramático y melancólico. Clara estaba en la cocina preparando un caldo gallego cuando los primeros truenos comenzaron a retumbar sobre las colinas. A través de la ventana vio cómo Carlo recogía apresuradamente sus herramientas del jardín donde había estado limpiando una talla de madera al aire libre. La lluvia comenzó suave, casi tímida, pero pronto se convirtió en un aguacero que golpeaba los cristales con insistencia. Clara cerró las ventanas y encendió las lámparas, creando un refugio cálido contra la furia del cielo. Cuando Carlo entró empapado, con la camisa de lino pegada al cuerpo y el cabello goteando, Clara sintió algo extraño en el estómago. Lo había visto pulcro y controlado durante días, pero esta versión desarreglada de él tenía algo intensamente atractivo. La pieza que estaba restaurando, comenzó a decir Carlo, preocupado. Está a salvo, lo tranquilizó Clara. La vi y la cubrí con una lona antes de que empezara a llover fuerte. Carlo la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. Nadie había cuidado de su trabajo en años. Gracias, murmuró. Debería cambiarme, pero se quedó allí, inmóvil, como si no supiera muy bien qué hacer consigo mismo. Las gotas de agua resbalaban por su rostro y Clara tuvo que resistir el impulso de secarlas con su mano. Siéntese, le dijo, señalando una silla cerca de la estufa. Le traeré una toalla y algo caliente. Cuando Clara regresó con una toalla gruesa y una taza de caldo humeante, encontró a Carlos sentado con los ojos cerrados, escuchando el sonido de la lluvia contra las ventanas. Por primera vez desde que lo conocía, su rostro no mostraba tensión. Parecía peaceful, en paz. ¿Le gustan las tormentas?, preguntó Clara, entregándole la toalla. Carlo abrió los ojos y la miró de una forma que la desarmó por completo. Antes las odiaba, respondió lentamente. Ahora, no lo sé. Esta se siente diferente. Se secó el cabello con movimientos lentos y Clara notó cómo algunos mechones
se rebelaban contra su habitual orden, dándole un aspecto más joven, más vulnerable. Mi abuela decía que las tormentas limpian el aire, comentó Clara, sentándose frente a él, que después de cada una, el mundo huele diferente. ¿Su abuela tenía una frase para todo? Preguntó Carlo con una sonrisa tímida que transformó completamente su rostro. Para todo, rió Clara. Era una mujer muy sabia, aunque a veces sus consejos llegaban disfrazados de supersticiones. Un relámpago iluminó la cocina, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar los cristales. Clara se sobresaltó involuntariamente, y Carlo extendió su mano hacia ella, en un gesto instintivo de protección. Sus dedos se rozaron apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta exterior. «Perdón», murmuró Carlo, retirando la mano como si se hubiera quemado. «No, está bien», susurró Clara, pero su voz sonó entrecortada. Se quedaron mirándose en silencio, mientras la tormenta rugía afuera y el aire entre ellos se cargaba de una tensión diferente, más peligrosa que cualquier fenómeno meteorológico. «Clara», dijo Carlo, y su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más real. «Sí, ¿por qué realmente está aquí? No me refiero a la casa o al trabajo, me refiero a esto, a por qué no se fue cuando vio que soy». «¿Qué es usted?», preguntó Clara con suavidad. Carlo desvió la mirada hacia la ventana, donde la lluvia seguía golpeando implacable. «Un hombre roto, alguien que no debería, que no puede». «Mi prometido me engañó con mi prima», interrumpió Clara súbitamente. «La noche antes de la boda, los encontré juntos en la habitación que compartiríamos después de casarnos». Carlo volvió a mirarla, sorprendido por la confesión. «Estuve 5 años planeando una vida que se desmoronó en 5 minutos», continuó Clara, «y cuando mi abuela murió 2 semanas después, sentí que el mundo me había quitado todo lo que me importaba». ¿Cómo sigue adelante después de algo así?», preguntó Carlo, y en su voz había una necesidad desesperada de entender. «Día a día», respondió Clara, «cocinando para otros, cuidando, encontrando pequeños momentos que justifican el siguiente paso». Otro relámpago iluminó sus rostros, y por un instante, ambos se vieron reflejados en los ojos del otro. 2 personas heridas que habían encontrado refugio en la misma tormenta. «Yo manejaba el coche», susurró Carlo de repente, las palabras escapando de sus labios como si hubieran estado presionando para salir durante años. «Manejaba el coche cuando...». Clara extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de él. «No tiene que contármelo si no quiere». Pero Carlo la miró a los ojos, y por primera vez en 3 años, sintió que tal vez sí quería contárselo a alguien, tal vez a ella. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como el humo del incienso en una iglesia silenciosa. Carlo miraba fijamente la mesa, su mano aún cubierta por la de Clara, pero su mente viajaba a una carretera oscura de 3 años atrás. «Yo manejaba el coche», repitió, y esta vez su voz se quebró ligeramente. «Era de noche. Llovía como ahora. Elena y Mateo volvían conmigo de casa de sus padres en Toledo». Clara no dijo nada, pero apretó suavemente su mano, dándole permiso para continuar o para detenerse, lo que necesitara. «Mateo tenía 4 años», continuó Carlo, una sonrisa triste asomando en sus labios. No paraba de hablar en el asiento trasero sobre un dinosaurio que había visto en el museo. Estaba tan emocionado que Elena le prometió que volveríamos el próximo fin de semana. Un trueno lejano resonó, pero la tormenta parecía estar alejándose, dejando solo el sonido suave de la lluvia contra los cristales. Discutimos durante el viaje. La voz de Carlos se volvió casi un susurro. Elena quería que dejara la restauración, que buscara un trabajo más estable. Decía que Mateo necesitaba seguridad, un padre que llegara a casa a la misma hora cada día. Clara sintió cómo los músculos de la mano de Carlo se tensaban bajo la suya. Yo estaba furioso. Le grité que mi trabajo era importante, que no entendía nada. Por esos 5 minutos de discusión, no vi el camión que se saltó el semáforo hasta que fue demasiado tarde. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo del agua en el alero. Clara sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos, pero se contuvo. Este momento no era suyo para llorar. «Yo me salvé con algunas fracturas», continuó Carlo. «Elena murió en el acto. Mateo aguantó 3 días en el hospital.
3 días en los que me suplicó que jugáramos con los dinosaurios cuando saliera. «Carlo», murmuró Clara, pero él negó con la cabeza. Si no hubiera estado gritando, si hubiera prestado atención a la carretera en lugar de a mi orgullo herido, ellos seguirían vivos. Clara se levantó lentamente y rodeó la mesa. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a la silla de Carlo y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Escúcheme», le dijo con una firmeza que lo sorprendió. «Fue un accidente, un maldito accidente que no fue culpa suya. Pero usted no controló el clima, no controló el otro conductor, no controló nada más que ser humano en un momento difícil», interrumpió Clara. «¿Cree que Elena querría que se castigara así? ¿Cree que Mateo entendería por qué su papá decidió dejar de vivir?» Carlo cerró los ojos, sintiendo las lágrimas que había contenido durante 3 años, corriendo finalmente por sus mejillas. «No sé cómo seguir adelante», confesó. «No sé cómo despertar cada mañana sin sentir que no merezco estar vivo cuando ellos no están». Clara lo abrazó entonces, un abrazo que no buscaba nada más que contener el dolor que se desbordaba. Carlo se aferró a ella como un náufrago a un madero, sintiendo por primera vez en años que no estaba completamente solo en su sufrimiento. Se quedaron así durante largos minutos, mientras la tormenta terminaba de pasar y las primeras estrellas comenzaban a asomar entre las nubes que se dispersaban. «Mi abuela perdió a su primer hijo en la guerra civil», murmuró Clara contra su hombro. Durante años se culpó por no haberlo protegido mejor, hasta que un día entendió que honrar su memoria no significaba enterrarse con él. Carlo se separó ligeramente para mirarla. «¿Cómo lo superó?» «Nunca lo superó completamente», respondió Clara con honestidad, «pero aprendió que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. ¿Y usted? ¿Cómo está superando lo suyo?» Clara sonrió, una sonrisa teñida de tristeza, pero también de esperanza. «Estoy aprendiendo que a veces cuidar a otros es una forma de cuidarse a uno mismo. Que cocinar para alguien que ha olvidado cómo alimentarse es una manera de recordar que todos merecemos ser nutridos». Carlo la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer que había llegado a su vida como una brisa de verano, había resultado ser una tormenta de compasión que estaba lavando años de culpa autoimpuesta. «Clara», dijo su nombre como una oración. «Sí, gracias por quedarse a pesar de esto. Gracias por confiar en mí lo suficiente para contármelo». Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. No era solo atracción o compañía, era el reconocimiento mutuo de 2 almas heridas que habían encontrado en la otra un reflejo de su propia capacidad de sanar. Los días posteriores a la confesión transcurrieron con una intimidad nueva y frágil. Carlo ya no desaparecía en su taller después del desayuno como un fantasma huyendo de la luz. En cambio, se quedaba en la cocina ayudando a Clara con pequeñas tareas, lavando platos, cortando verduras, o simplemente sentado a la mesa mientras ella cocinaba, compartiendo silencios que ya no se sentían vacíos, sino llenos de comprensión mutua. Una mañana de mediados de julio, Clara despertó con el sonido inusual de alguien trabajando en el jardín. Se asomó por la ventana de su habitación y vio a Carlo arrodillado junto al pequeño huerto abandonado que había detrás de la casa. Tenía las manos hundidas en la tierra, arrancando maleza con una determinación que no había mostrado en días. Se vistió rápidamente y bajó, llevando 2 tazas de café. «Buenos días», dijo, acercándose con cuidado. «¿Desde cuándo es usted jardinero?» Carlo se incorporó, limpiándose las manos en un trapo. Su camisa blanca tenía manchas de tierra, y su cabello caía desordenado sobre la frente, pero sus ojos brillaban con algo que Clara no había visto antes. Propósito. Elena cultivaba hierbas aromáticas en Madrid, explicó, aceptando la taza que ella le ofrecía. Romero, tomillo, albahaca. Decía que una casa sin hierbas frescas era como una biblioteca sin libros. Clara sintió una punzada de algo que no supo identificar inmediatamente. ¿Celos? ¿Tristeza? ¿O tal vez alivio de que Carlo finalmente pudiera hablar de Elena sin que se le quebrara la voz? Pensé que tal vez podríamos plantar algo juntos, continuó Carlo, y había una vulnerabilidad en su propuesta que hizo que el corazón de Clara se acelerara. «Para que uses en la cocina y para que esta casa vuelva a vivir, me encantaría», respondió Clara.
Y cuando sonrió, Carlos sintió como si el sol hubiera salido por segunda vez esa mañana. Trabajaron lado a lado durante horas, sus manos manchándose de la misma tierra, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros entre los olivos. Clara plantó albahaca y perejil, mientras Carlos se concentró en el romero y la lavanda. De vez en cuando, sus brazos se rozaban al alcanzar la misma herramienta, y cada contacto enviaba pequeñas descargas eléctricas que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos sentían. ¿Sabe qué me gusta de las plantas?, preguntó Clara, alisando la tierra alrededor de una pequeña mata de albahaca. ¿Qué? Que no juzgan el pasado de la tierra donde las plantas. Les da igual si antes hubo sequía o tormenta, solo necesitan que alguien cuide de ellas en el presente. Carlo la miró entendiendo perfectamente la metáfora. ¿Cree que nosotros podemos ser como las plantas? Creo que ya lo estamos siendo, respondió Clara. Mírenos. Hace una semana usted apenas me dirigía la palabra, y ahora estamos construyendo algo juntos. Esa tarde, mientras descansaban bajo la sombra del gran olivo, doña Teresa apareció como siempre con su impecable intuición para los momentos significativos. Llevaba un vestido verde esmeralda y un collar de perlas que habían pertenecido a su madre. ¡Qué maravilla!, exclamó al ver el huerto revivido. Esta casa llevaba años pidiendo que alguien la despertara del letargo. Se sentó con ellos en la hierba, a pesar de su elegante vestido, y sacó de su bolso una pequeña planta en maceta. «Pensé que les gustaría esto», dijo, entregándosela a Clara. «Es menta de mi jardín. Mi madre solía decir que la menta ahuyenta las pesadillas y atrae los sueños buenos». Clara tomó la maceta y se la ofreció a Carlo. «¿Le importaría plantarla a usted?», le preguntó. «Me gustaría que esta fuera nuestra primera planta oficial». Carlo aceptó la maceta, y cuando sus dedos se rozaron, doña Teresa sonrió con la satisfacción de quien ha presenciado algo mágico. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó la vecina con aire misterioso. «Jueves», respondió Carlo, confundido. «Es día de San Cristóbal», dijo doña Teresa, mirando significativamente el collar de Clara, el patrón de los viajeros que encuentran su destino. Clara se llevó instintivamente la mano a la medalla de su abuela. «Mi abuela siempre decía que San Cristóbal no solo protege en los caminos físicos, sino también en los caminos del corazón. Qué casualidad que hayan decidido plantar su jardín justo hoy», comentó doña Teresa, con una sonrisa que sugería que ella no creía para nada en las casualidades. Esa noche, después de cenar, Carlo y Clara salieron a contemplar su trabajo del día. Las pequeñas plantas se veían frágiles, pero esperanzadas bajo la luz de la luna. «Clara», dijo Carlo de repente. «Sí, hace 3 años que no me había sentido vivo, hasta ahora». Clara se volvió hacia él, y en la semioscuridad del jardín, sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. «Carlo», susurró, «sé que es complicado, sé que ambos tenemos heridas que aún sangran, pero no puedo fingir que no siento algo por usted». «Yo también lo siento», confesó Clara, «y me aterra». «¿Por qué?». «Porque tengo miedo de volver a confiar, de volver a construir algo que se puede romper». Carlo alzó la mano lentamente y acarició su mejilla con la suavidad de quien toca algo precioso y frágil. «Tal vez podamos construir algo diferente esta vez, algo que no se rompa tan fácilmente, porque está hecho de honestidad desde el principio». Clara cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez de su caricia. «¿Y si no funciona?». «¿Y si sí funciona?». Bajo la luz de las estrellas y rodeados del aroma fresco de la tierra recién trabajada, ambos sintieron que estaban plantando algo más que hierbas. Estaban plantando la semilla de una posibilidad que ninguno se había atrevido a imaginar. La felicidad, Clara había aprendido. Era como una flor delicada que florecía en los momentos más inesperados, pero también podía marchitarse con la misma rapidez. Llevaba 3 semanas viviendo en una burbuja de complicidad doméstica con Carlo, donde cada gesto compartido parecía escribir una nueva página en la historia que ambos estaban construyendo, hasta que llegó la carta. Clara la encontró esa mañana, deslizada bajo la puerta principal mientras preparaba el desayuno. El sobre llevaba su nombre escrito con una letra que reconoció inmediatamente, y su corazón se encogió como un puño cerrado. «¿Qué es eso?», preguntó Carlo, notando cómo Clara había palidecido mientras sostenía el sobre sin abrir. Es de mi prima Lucía», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. Carlo se acercó.
intuyendo que algo había cambiado en el aire matutino que hasta ese momento había sido perfecto. La que se acostó con mi prometido. Clara se sentó lentamente en la silla, el sobre temblando ligeramente en sus manos. Durante un momento que se sintió eterno, simplemente lo miró, como si pudiera leer su contenido a través del papel. «No tiene que abrirla si no quiere», dijo Carlo, sentándose frente a ella. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Clara. «He estado huyendo de esta conversación durante 6 meses». Con dedos temblorosos, abrió el sobre y desplegó una carta escrita en papel color crema. Sus ojos recorrieron las líneas mientras Carlo la observaba, viendo cómo cada palabra parecía ser un pequeño puñal que la hería. «¿Qué dice?», preguntó Carlo cuando Clara dejó caer la carta sobre la mesa. «Que está embarazada», respondió Clara con una risa amarga, «de Rodrigo, que se van a casar el próximo mes y que quiere mi perdón para poder ser feliz». Carlo sintió una furia inesperada hacia 2 personas que ni siquiera conocía. «¿Su perdón?», preguntó con incredulidad. Después de traicionarla de esa manera, Clara se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. «Lo peor es que parte de mí quiere perdonarla», confesó. «Lucía y yo fuimos como hermanas cuando éramos niñas. Cuando mi abuela estaba enferma, ella fue la única que me ayudó a cuidarla. El amor no justifica la traición», dijo Carlo con firmeza. «¿No?». Clara se volvió hacia él con ojos brillantes por las lágrimas. «¿Acaso usted no se traicionó a sí mismo cuando decidió dejar de vivir después del accidente? ¿No traicionó la memoria de su familia al enterrarse en vida?». Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Carlo sintió como si Clara le hubiera dado una bofetada, no por la crueldad, sino por la verdad que contenían. «Eso es diferente», murmuró. «¿Lo es?», preguntó Clara. «Ambos elegimos huir en lugar de enfrentar el dolor. La diferencia es que yo al menos estoy tratando de salir del agujero». Se miraron en silencio, ambos respirando agitadamente. La carta de Lucía había abierto heridas que creían en proceso de sanación, revelando lo frágiles que seguían siendo. «Tal vez debería volver a Galicia», dijo Clara de repente. «Tal vez esto es una señal de que no puedo seguir huyendo para siempre». «¿Es eso lo que quiere?», preguntó Carlo, y en su voz había algo que sonaba peligrosamente parecido al pánico. «No lo sé», respondió Clara honestamente. «Solo sé que me duele estar aquí, fingiendo que puedo construir algo nuevo, cuando mi vida anterior sigue reclamándome». Carlo se acercó a ella lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. «Clara, lo que tenemos aquí es real. Es más real que cualquier cosa que yo haya sentido en años». «¿Pero es suficiente?», preguntó Clara, volviéndose para mirarlo. «¿Es suficiente para compensar todo lo que hemos perdido?». «No lo sé», admitió Carlo, «pero sé que perderte ahora sería como morir otra vez». Clara sintió que el corazón se le partía al ver la vulnerabilidad absoluta en los ojos de Carlo. «No puede depender de mí para seguir vivo», le dijo con suavidad. «Esa no es una base sólida para nada». «Tiene razón», reconoció Carlo, «pero no puedo evitar sentir que si se va ahora, ambos volveremos a estar perdidos». Clara se acercó y tomó las manos de Carlo entre las suyas. «Escúcheme», le dijo. «Necesito tiempo para pensar. Necesito resolver las cosas con mi pasado antes de poder construir un futuro con usted o con cualquier persona». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sé. Tal vez días, tal vez semanas». Carlo asintió, aunque cada palabra de Clara se clavaba en su pecho como una astilla. «¿Y si después de resolver las cosas decides que lo nuestro fue solo una pausa en su huida?». Clara alzó la mano y acarició su rostro con la misma ternura que él había usado con ella días atrás. «Entonces al menos habremos sido honestos sobre lo que sentimos, y eso ya es más de lo que tuve en mi relación anterior». Esa tarde, Carlo vio desde la ventana de su taller cómo Clara hablaba por teléfono en el jardín, caminando entre las plantas que habían sembrado juntos. No podía escuchar sus palabras, pero la tensión en sus hombros le decía todo lo que necesitaba saber. Cuando ella regresó a la casa, sus ojos estaban rojos, pero su expresión era más firme. «He hablado con Lucía», anunció. «Voy a volver a Ourense por unos días. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida correctamente». Carlo asintió, aunque sentía como si le hubieran arrancado algo del pecho. «¿Cuándo se va?». «Mañana por la mañana». Esa noche cenaron en silencio.
ambos conscientes de que algo hermoso y frágil estaba siendo puesto a prueba por las sombras de sus respectivos pasados. La casa sin Clara era como un instrumento musical sin cuerdas, técnicamente completa, pero incapaz de producir música. Carlo descubrió esta verdad con una claridad brutal durante la primera semana de su ausencia. Los primeros 2 días intentó mantener las rutinas que habían construido juntos. Se levantó temprano, preparó café para 2 por costumbre y se quedó mirando la taza extra hasta que se enfriara. Bajó al huerto que habían plantado y regó las hierbas aromáticas, pero sus manos temblaban ligeramente al tocar la menta que doña Teresa les había regalado. Al tercer día, dejó de fingir que podía mantener la normalidad. Volvió a sus viejos hábitos con una desesperación que lo sorprendió. Café negro y amargo, silencio absoluto, horas interminables en el taller restaurando piezas que parecían burlarse de él con su perfección intacta, pero su concentración había desaparecido. Las manos que durante años habían trabajado con precisión milimétrica ahora temblaban, y más de una vez tuvo que detener su trabajo para evitar arruinar una pieza invaluable. Fue doña Teresa quien lo encontró el cuarto día, sentado en el suelo de su taller, mirando fijamente un retablo a medio restaurar. «Buenos días, fantasma», dijo ella desde la puerta, sin ceremonias. Carlo levantó la vista. Doña Teresa llevaba un vestido color mostaza y unos pendientes de ámbar que brillaban como pequeños soles. En sus manos sostenía una bandeja con 2 tazas de té y lo que parecían empanadas. «No soy muy buena compañía estos días», murmuró Carlo. «Perfecto», respondió doña Teresa entrando sin invitación y dejando la bandeja sobre una mesa auxiliar. «Porque no vengo a hacerte compañía, vengo a darte una lección». Se sentó en una silla polvorienta con la elegancia de una reina instalándose en su trono. ¿Qué clase de lección? La lección de la diferencia entre estar solo y estar vacío. Carlo la miró sin entender. «Durante 3 años», continuó doña Teresa, «estuviste solo pero lleno de dolor, de culpa, de recuerdos. Era una soledad pesada pero consistente. Ahora estás vacío, y el vacío es mucho más aterrador que la soledad. ¿Cuál es la diferencia? La soledad es una elección. El vacío es lo que queda cuando alguien se lleva un pedazo de ti y te das cuenta de que no sabías que lo habías entregado». Carlos sintió como si doña Teresa hubiera puesto palabras a algo que él no había sabido cómo expresar. «¿Cómo sabe todo eso?» «Porque yo también estuve enamorada una vez», respondió ella con una sonrisa triste. «Mi esposo murió hace 15 años. Durante 5 años viví sola pero llena de su memoria. Luego conocí a alguien más. Me enamoré de nuevo. Y cuando él se fue a vivir a Barcelona para estar cerca de sus hijos, descubrí la diferencia entre soledad y vacío. ¿Qué hizo? Al principio, lo mismo que tú. Intenté volver a mi soledad anterior, pero ya no funcionaba. El corazón que había aprendido a amar de nuevo no podía simplemente olvidar cómo hacerlo. Doña Teresa se levantó y caminó hacia el retablo en el que Carlo había estado trabajando. «¿Sabes qué es lo hermoso de la restauración?», preguntó, tocando delicadamente el marco dorado. «¿Qué? Que no se trata de devolver la pieza a su estado original. Eso es imposible. Se trata de honrar lo que fue mientras le das una nueva oportunidad de ser hermosa». Carlo se puso de pie lentamente, entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Clara no es Elena», continuó doña Teresa, «y tú no eres el mismo hombre que eras antes del accidente. Pero eso no significa que no puedan crear algo hermoso juntos». «Pero ella se fue», dijo Carlo. «Eligió confrontar su pasado por encima de quedarse conmigo». «No, muchacho», sonrió doña Teresa. «Eligió confrontar su pasado para poder estar contigo de verdad. Hay una diferencia enorme». Esa tarde Carlo recibió una llamada que no esperaba. Era Clara, y su voz sonaba diferente, más firme, pero también más suave. «¿Cómo está?», preguntó ella. «Perdido», respondió él con honestidad brutal. «La casa está demasiado silenciosa sin usted». Clara rió, y el sonido atravesó el teléfono como un rayo de sol. «Lo echo de menos», confesó. «Echo de menos nuestros desayunos, nuestro jardín, la forma en que me mira cuando cocino. ¿Cómo van las cosas con su prima?» «Difíciles pero necesarias», respondió Clara. «Hablamos durante horas. Lloré mucho, grité un poco, y finalmente entendí algo importante». «¿Qué?». «Que el perdón no es algo que uno da para que otros sean felices.
Es algo que uno da para liberarse a sí mismo del peso del resentimiento. Carlos sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había estado dormido durante días. ¿Significa eso que va a volver? ¿Significa que voy a terminar lo que vine a hacer aquí y luego voy a volver si usted todavía quiere que vuelva? Clara, dijo Carlos, y su voz se quebró ligeramente. Esta casa, este pueblo, mi corazón, todo está esperándola. Entonces volveré mañana, prometió ella. Y cuando vuelva, quiero que hablemos sobre construir algo nuevo juntos, algo que no sea solo refugio del pasado, sino una verdadera casa para el futuro. Esa noche, Carlos salió al jardín y regó cada planta con un cuidado especial. Por primera vez en una semana, el vacío en su pecho se llenó de algo que se parecía mucho a la esperanza. Las hierbas aromáticas que habían plantado juntos habían crecido en su ausencia, como si fueran una promesa verde de que las cosas pueden florecer incluso cuando uno no está mirando. Clara regresó un martes al atardecer, cuando el cielo andaluz se teñía de naranjas y rosas que parecían celebrar su llegada. Carlo la esperaba sentado en los escalones de piedra de la entrada, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo como si fuera la primera vez que vería a una mujer. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa y Clara bajó con su maleta de cuero gastado, Carlos se puso de pie lentamente. Ella llevaba el mismo vestido azul claro de su primer día, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros ya no cargaban el peso invisible que había llevado durante semanas. Su mirada era clara y directa, sin las sombras de culpa que antes la empañaban. «Hola», dijo Clara, dejando la maleta en el suelo. «Hola», respondió Carlo, y esa palabra simple contenía semanas de añoranza. Se miraron durante unos segundos que se sintieron eternos, evaluándose mutuamente, reconociendo los cambios que la separación había traído. Había algo diferente en el aire entre ellos, una madurez nueva que reemplazaba la urgencia desesperada de sus primeras semanas juntos. «¿Cómo está el jardín?», preguntó Clara con una sonrisa tímida. «Creciendo», respondió Carlo, «al igual que otras cosas». Clara se acercó un paso, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro. «Me hizo falta», confesó, «más de lo que esperaba». «Y usted a mí», respondió Carlo, cubriendo la mano de Clara con la suya. «Pero también aprendí algo mientras no estaba». «¿Qué?». «Que necesitaba extrañarla para entender la diferencia entre necesitar a alguien para sobrevivir y querer a alguien para vivir realmente». Clara sintió que algo se relajaba en su pecho, una tensión que ni siquiera sabía que estaba cargando. «Yo también aprendí algo», dijo. «Aprendí que no puedo construir un futuro hasta que haga las paces con mi pasado». Y lo hice. «¿Cómo se siente?» «Libre», respondió Clara, y la palabra flotó entre ellos como una bendición. «Por primera vez en meses, me siento libre». Esa noche prepararon la cena juntos, pero todo era diferente. Sus movimientos en la cocina tenían una nueva fluidez, como si hubieran aprendido a bailar durante su separación. Carlo cortaba verduras mientras Clara preparaba una salsa, y cuando se cruzaban, ya no era con la electricidad nerviosa del deseo reprimido, sino con la confianza serena de dos personas que han decidido construir algo sólido. «Cuénteme sobre Galicia», pidió Carlo, mientras cenaban bajo las estrellas, en una mesa que había sacado al jardín. «Fue doloroso pero sanador», respondió Clara. «Hablé con Lucía durante horas, no para perdonarla a ella, sino para perdonarme a mí misma por haber elegido a un hombre que no me valoraba realmente». «¿Y cómo se siente ahora respecto a todo eso?» «Como si hubiera sido otra vida», dijo Clara honestamente. «No siento ira ni dolor cuando pienso en ellos. Solo alivio de haber escapado de algo que nunca fue realmente amor». Carlo asintió, entendiendo profundamente esa sensación de liberación. «¿Y ahora qué?», preguntó. Clara lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una determinación que Carlo no había visto antes. «Ahora quiero intentar algo real con usted, no como refugio, no como cura para nuestras heridas, sino como elección consciente de dos personas que han decidido que merecen ser felices». Carlo sintió como si el aire se hubiera vuelto más ligero, más fácil de respirar. «¿Está segura? Porque una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás, al menos para mí». «Estoy segura», respondió Clara. «¿Y usted?». En lugar de responder con palabras, Carlo se levantó lentamente y rodeó la mesa.
Se arrodilló junto a la silla de Clara y tomó sus manos entre las suyas. «Clara Valverde», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «No sé qué nos depara el futuro. No sé si seremos capaces de sanar completamente de nuestros pasados. Pero sé que quiero intentarlo con usted, paso a paso, día a día». Clara sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de dolor. «Yo también quiero intentarlo», susurró. Carlos se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Clara no retrocedió. En cambio, cerró los ojos cuando los labios de Carlos rozaron los suyos en un beso que fue suave, tímido y lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes. «¿Sabe qué me gusta de este momento?», preguntó Clara. «¿Qué? Que no se siente como un final feliz. Se siente como un hermoso comienzo». Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. No era solo que se hubieran confesado sus sentimientos, era que habían elegido construir algo nuevo desde la honestidad y la madurez emocional. En el jardín, bajo la luz de la luna, las hierbas aromáticas que habían plantado juntos despedían su fragancia al viento nocturno, como si bendijeran el amor que acababa de nacer entre dos personas que habían aprendido que a veces las mejores cosas florecen después de la tormenta. 6 meses después del primer beso bajo las estrellas, la casa de piedra entre los olivos había sufrido una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Las habitaciones antes silenciosas ahora resonaban con conversaciones, risas y el sonido constante de la vida siendo vivida plenamente. Clara despertó esa mañana de enero con el aroma familiar del café preparándose en la cocina. Durante los primeros meses de su relación, ella había sido quien se levantaba temprano para preparar el desayuno, pero gradualmente habían desarrollado un ritmo natural donde se turnaban en los cuidados domésticos, cada uno aportando su propia manera de amar a través de los gestos cotidianos. Bajó descalza por las escaleras de madera, envuelta en una bata que Carlo le había regalado por Navidad, suave, color crema, con pequeñas flores bordadas que le recordaban a los campos gallegos de su infancia. «Buenos días, restaurador», dijo, abrazándolo por la espalda mientras él terminaba de preparar el desayuno. «Buenos días, cocinera», respondió Carlo, volviéndose en sus brazos para besarla en la frente. «Hoy es un día especial». «¿Por qué?» «Porque hace exactamente un año que llegaste a esta casa». Clara sonrió, recordando a la mujer temerosa y herida que había llamado a esa puerta 12 meses atrás. «Parece otra vida», murmuró. «Es otra vida», confirmó Carlo, «una que construimos juntos». Desayunaron en el jardín, ahora convertido en un pequeño huerto próspero que proporcionaba hierbas frescas durante todo el año. Doña Teresa había contribuido con más plantas y también había ayudado a Clara a establecer una pequeña zona donde cultivaba verduras gallegas que había conseguido a través de contactos en Ourense. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Carlo cuando terminaron de comer. «¿Qué clase de sorpresa?». Carlo se levantó y desapareció en la casa por unos minutos. Cuando regresó, llevaba en las manos un sobre grueso y una sonrisa que mezcla nerviosismo y emoción. «¿Recuerdas que mencionaste tu sueño de abrir un restaurante donde los platos vinieran acompañados de historias?» Clara asintió, su corazón comenzando a acelerarse. «Bueno, he estado trabajando en algo». Carlo le entregó el sobre, con ayuda de doña Teresa y algunos contactos que tengo en Madrid. Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró planos arquitectónicos, permisos municipales y documentos que no entendía completamente, pero que parecían muy oficiales. «Carlo, ¿qué es esto?» «Es la documentación para convertir la planta baja de la casa en un pequeño restaurante», explicó Carlo, sentándose a su lado. «La parte que da al camino principal. Podríamos servir cenas los fines de semana. Para empezar, comida gallega auténtica en el corazón de Andalucía». Clara se quedó sin palabras, mirando los planos que mostraban una cocina profesional, un pequeño comedor con vista a los olivos y un espacio acogedor donde los comensales podrían sentirse como invitados en una casa familiar. «No puedo, Carlo, esto debe haber costado una fortuna». «No tanto como piensas», sonrió él. «Y además, tengo una propuesta de sociedad que hacerte». «¿Sociedad?» «Tú cocinas y cuentas las historias. Yo me encargo de la restauración de algunos muebles antiguos que podríamos usar como decoración.
y también de la parte administrativa. Doña Teresa ya se ofreció como sommelier no oficial y contadora de chismes del pueblo. Clara comenzó a llorar, pero eran lágrimas de una felicidad tan pura que le dolía el pecho. «¿Por qué harías esto por mí? Porque no es solo por ti», respondió Carlo tomando sus manos. «Es por nosotros, porque quiero construir un futuro contigo donde ambos podamos perseguir nuestros sueños sin dejar de cuidarnos mutuamente. ¿Y si no funciona? Entonces habremos intentado algo hermoso juntos», dijo Carlo. «Y eso ya es más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a soñar hace un año». Clara se arrojó a sus brazos con tanta fuerza que casi los tiró de la silla. «Sí», susurró contra su cuello. «Sí a todo. Al restaurante, a la sociedad, a seguir construyendo esta vida contigo». Esa tarde, mientras planificaban y soñaban sobre su futuro restaurante, doña Teresa apareció como siempre con su impecable sentido del momento. Llevaba un vestido color violeta y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «¿Ya le diste la noticia?», preguntó con una sonrisa cómplice dirigida a Carlo. «¿Qué noticia?», preguntó Clara, mirando entre los dos. «Que el ayuntamiento aprobó llamar al restaurante La Mesa de Clara», anunció doña Teresa. «Por unanimidad, debo añadir». Clara se llevó las manos a la boca, abrumada por la realidad de que su sueño estaba tomando forma de manera más rápida y hermosa de lo que jamás había imaginado. Al atardecer, mientras preparaban la cena en la cocina, que pronto se convertiría en el corazón de su nuevo negocio, Carlo observó a Clara moverse entre los fogones con la gracia de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le dijo. «¿Qué?». «Que ya no hueles solo a limón y verbena». Clara se volvió intrigada. «¿A qué huelo ahora?». Carlo se acercó, inhaló suavemente cerca de su cuello y sonrió. «Hueles a hogar, a futuro, a todos los amaneceres que vamos a compartir». Clara lo besó entonces, un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños que apenas comenzaban a florecer. Afuera, en el jardín que habían plantado juntos, las hierbas aromáticas se mecían suavemente en la brisa andaluza, liberando fragancias que se mezclaban como los ingredientes de una receta perfecta. Un poco de pasado superado, una generosa porción de presente feliz y la expectativa dulce de un futuro construido con amor, paciencia y la certeza de que a veces las mejores historias comienzan cuando menos las esperamos. Fin. Imagina que estás en la situación de Clara. Descubriste la traición de tu prometido con tu propia prima en la víspera de la boda. Perdiste a tu abuela poco después y ahora necesitas decidir si debes perdonar para seguir adelante o guardar el resentimiento. ¿Qué harías tú? ¿Elegirías confrontar el pasado como hizo Clara? ¿O intentarías simplemente olvidar y empezar de cero en otro lugar? ¿Hasta qué punto el perdón es necesario para nuestra propia sanación? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.